Entonces, bueno, comenzamos a grabar, es la tercera sesión de Derecho Fiscal, sábado 30 de mayo del año 2020, ¿vale? Bueno, entonces, lo que me quedé ahorita en la clase, en la parte anterior, es la idea de que metodológicamente vienen a aprender metodología dirigido a los contadores y a los administradores. ¿Cuál es? Que primero aprendo derecho y después puedo hacer interpretación. No de leer el código fiscal hago interpretación. Acuérdense que con eso inicié la primera sesión y la segunda sesión, aquella sesión que nunca que no la pude grabar, ¿vale? Entonces, se puede, o sea, les decía exactamente eso, que el hecho de que en materia fiscal los abogados no quiere decir que es un área que se le dejó a los contadores, que los contadores, que son los que se dedican a esa área fiscal, quiere decir que sustituyan el pensamiento jurídico, ¿vale? Llegan los contadores a pensar inclusive que es mejor que un contador estudie esa materia o vea esa materia o tome decisiones sobre fiscal que un abogado que nunca ha visto fiscal. No, 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 no. Lo que importa que se llama derecho fiscal y que importa que esté en un código fiscal, la objetivación es que está reservada para pensamiento jurídico. ¿Sí me va a entender? Es verdad que en la realidad un contador le dice al abogado las cuestiones de fondo de las normas financieras, de la cuestión de las matemáticas financieras o de la aritmética, sí, es verdad, pero tanto es que con una maestría, un contador con una maestría en Derecho Fiscal no puede litigar, ¿ok? ¿Sí? O sea, y ven que les decía que hay mucho contador, muchísimo, ¿eh? Que a mí me ha tocado que me han pendejeado, ¿eh? Y varios, ¿eh? Y me dan risa, ¿no? Tienes que haber, o sea, varios, no crean que uno, son muchísimos. Me dicen, es que lo que tú das en derecho fiscal lo doy mejor yo, ¿no? ¿Cómo lo vas a dar mejor tú si no tienes ninguna preparación jurídica? ¿Sí me doy a entender? ¿Vale? Entonces, técnicamente, al primer nivel, al nivel más bajo de técnico, sabe más un contador, sí, pero al nivel de ciencia, un contador no puede saber derecho, a pesar que ustedes cuántas materias llevan de derecho, ya lo vieron. Contadores llevan que son como 6, 7 materias, ¿no? Los administradores llevan una o dos menos. Llevan bastantes materias de derecho, sí, y lo que se pide es de que sepan la metodología de derecho. Sí, acuérdense que les decía que eso se centraba mucho, que las nuevas escuelas, el nuevo ambiente de aprendizaje va dirigido a la transdisciplina, ¿ok? ¿Vale? Pero ¿a poco con 6 materias que yo lleve me hago abogado? No. Entiendo cómo se hace la metodología, pero eso me hace a mí, no, no, no. O sea, por ejemplo, yo lo último que he aprendido, que he estudiado muchas cosas, la última que he estudiado es psicoanálisis, y ya llevo 2 diplomados, ¿no? ¿Son qué? Son de uno de año y medio, son como 340 horas, una cosa así. ¿Soy psicólogo? Pues obviamente no soy psicólogo, menos por un diplomado y menos por 350 horas, ¿no? 340 horas que me duraron los 2 diplomados. Pues claro que no, por supuesto que no. Pero eso sí, yo puedo entender cuál es la metodología, sí, pero eso no me hace psicólogo, ¿eh? No entender, ¿no? Eso no me hace psicólogo. Pero sí medianamente, o sea, no me hace psicólogo y mucho menos dar terapia, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, más o menos conozco la metodología de psicoanálisis, nomás una y más o menos, ¿no? Y sigo yo estudiando y estudiando y sigo leyendo a diferentes, ¿no? A diferentes autores, ¿no? Sigo leyendo muchas cosas, pero eso no me hace psicólogo porque la psicología no se, no se reduce al psicoanálisis o a la psicología clínica, por ejemplo. ¿Sí puede entender? Es como, por ejemplo, ustedes estudian mucho derecho fiscal y saben mucho de derecho fiscal, pero no por saber derecho fiscal sé derecho. ¿Sí puede entender? Sé la metodología específica que tiene derecho fiscal, más como la tienen los abogados, sí, pero contador y administrador no me hace que yo sepa esa metodología específica mejor que algunos abogados, no me hace
no me hace saber o no me hace que yo sepa que sé toda la metodología jurídica o el general de lo que hace que sea derecho y no sea político, no sea económico, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por eso lo que trato de mostrar es cómo más o menos hace un abogado interpretación, ¿vale? Entonces, continuando pues con las diapositivas, ¿sí? Entramos, les decía, con los principios de la legislación. Entonces, vean su artículo 31 y dice, les decía, es ¿cómo se llama? Obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, estados, DF, estados, municipios y distrito federal. Y ahí vienen los tres principios después, que dice, ¿cómo debo de contribuir? En forma, ¿qué dice? ¿Sí? Dice en forma proporcional, en forma equitativa, ¿sí? Y abajo dice la frase jurídica, la norma, el artículo dice, de la forma de cómo digan las leyes. Entonces, ¿cuáles son los tres principios que se encuentran en la legislación? Equidad, proporcionalidad y legalidad. ¿Sí? Entonces pueden ver ustedes que es, les decía hace rato, ¿qué es lo que yo le puedo ver a una norma jurídica? Su justicia. Y se agrega para cuestiones fiscales la idea de equidad. ¿Por qué? Porque la idea de equidad es un valor filosófico. ¿Sí? Entonces, cuando me dice que la intervención del Estado es justicia y justicia distributiva, la palabra distribución es, por ejemplo, otro adjetivo como el de otro sustantivo que se agrega a la idea en la filosofía, ¿no? ¿Sí? A la idea de la ética, por ejemplo, ¿no? Pero también se agrega que la idea de equidad, ¿sí? La misma Constitución, al artículo 25, me agrega en el artículo 31 que como yo debo de pagar impuestos desde el punto de vista de distribución y económico, que es justicia, lo hago ahora que por medio de la equidad. ¿Sí? Entonces, les decía, yo por eso tengo que tener primero el concepto de equidad para yo poderlo aplicar. ¿Sí? Después el siguiente es el de proporcionalidad, el de capacidad económica. Ese es completamente económico, capacidad económica es económico, ¿vale? Y el otro es completamente jurídico, bueno, jurídico entre comillas, jurídico político, el de legalidad, ¿ok? Entonces, las tres objetos formales del derecho, las tres cosas que yo le puedo ver al derecho, las puedo ver obviamente en el derecho fiscal, ¿vale? Acuérdense que eso es lo que todos los filósofos del derecho han llegado a establecer, que son los únicos tres referentes, objetos formales, o los tres aspectos que yo le puedo revisar a lo que es derecho. ¿Okay? Sí, de hecho, sus investigaciones de licenciatura para titularse o para los que hagan maestría y vayan a hacer maestría en administración o en derecho fiscal para titularse, ahí con nosotros todavía, van a tener que hacer un portafolio y en ese portafolio hay que desarrollar una pequeña investigación. Esa pequeña investigación radica en estas tres y es de derecho fiscal, ¿no? Porque he visto muchas investigaciones que han hecho hasta los de escolarizado y lo primero que les digo, ¿y eso qué tiene de fiscal? ¿En serio? ¿Y esto qué tiene de fiscal? Pues no saben ni contestar, ¿no? Entonces, para hablar de fiscal, tengo que identificar qué diablos es fiscal. Entonces lo pienso identificando como derecho fiscal con los tres objetos formales y ya después cuando es fiscal ya los delimito. ¿Cuáles son esos tres objetos formales? Pues uno, ¿cuál es el de equidad, la proporcionalidad y la legalidad? ¿Ok? Está en la Constitución. ¿Por qué es tan importante que yo me centre en esos? Porque esos me direccionan al artículo 14, al artículo 16, como viene ahí, y al artículo primero, no lo puse, pero viene muy relacionado al artículo primero y al artículo 25. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo me venga lo que van a hacer del trabajo de clase hoy es ver el código fiscal y ver las reformas del código fiscal para el 2020, si a mí me van a aplicar una reforma para este año, ¿qué es lo primero que piensa un abogado? Pues tiene que pensar sobre estos tres. ¿Sí? Sobre estos tres principios. Por eso se llaman
principios. ¿Por qué? Porque toda la vida de todo, o sea, en general, todo tiene que principios y todo que tiene causas. Entonces empezamos con los principios que son C y luego las causas que es D. Eso es la forma lógica, ¿eh? Pues de que todas las metodologías tienen pasos que lo hacen que sea ciencia, pero también esos pasos tienen que una lógica, ¿sí? Entonces, por eso es de que se diferencian enfoques de cualitativos, cuantitativos, inductivos y deductivos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, por eso, una forma de la lógica es entender que todas las cosas, y también ontológicamente, es que todas las cosas tienen principios y tienen causas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es principio? Aquello por lo cual yo nazco, que por lo cual que yo nazco estoy determinado a actuar, porque yo que llevo la naturaleza impresa en mí que me dio ese nacimiento, esa existencia. Por eso es tan importante la idea de los principios. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el sistema fiscal nace de estos tres principios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una reforma o un acto de autoridad me viola cualquiera de esos tres principios, son que es necesario, perdón, es lo suficiente. ¿Para qué? Para que yo pueda iniciar una defensa o una contención sobre el acto de autoridad, de la autoridad fiscal, o en contra de la autoridad legislativa que hizo una reforma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo toda la vida, cuando venga una reforma o venga un acto de autoridad, ¿sí? Yo siempre tengo que pensar siempre en que es equitativo, es proporcional y está dentro de la ley. ¿Cómo que si está dentro de la ley? Que si es ley, está dentro de la ley. Por eso es lo que le llamo la legalidad más allá de la legalidad, una metalegalidad. ¿Por qué? Porque inclusive cuando yo hago una ley, otra ley me dice cómo tengo que hacer esa ley. Cuando yo hago esa ley y esa ley tiene aquello que hace que sea ley o norma o jurídico, que trae derechos y obligaciones o facultades para la autoridad, esos derechos, obligaciones y facultades tienen que estar ¿qué? Dentro de la ley. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, es por eso es de que yo veo esos tres principios, ¿no? Primero tengo que ver si es equidad, ¿sí? Por eso es bien importante que diablo se entiende por equidad, ¿no? ¿Qué se entiende por proporcionalidad? Pues claro, la proporcionalidad es un concepto que matemático, es un concepto que viene de qué? Pues de la teoría de los conjuntos, ¿sí? Entonces te dicen, ¿qué es proporcional? Pues todo lo que venga por 100, ¿no? Entonces, es proporcional que yo cobre el 16% de IVA sobre 100 pesos a que lo cobre sobre 200,000 pesos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es una parte, una parte proporcional sobre un universo. Entonces, es proporcional porque tiene y que cumple con la lógica matemática, la segunda concepción de matemática, que es la lógica matemática, la lógica deductiva, que te dice exactamente eso, que te dice, sea chiquito o sea grandote, el 10% es lo mismo. ¿Se va a entender? Porque es proporcional. Miren, lo pueden ver con las estupideces que están diciendo, bueno, 9,000 muertos, ¿no? Y vean los miserables, ¿no? Que quieren que la gente se muera, ¿no? Y echarle la culpa al gobierno, como si del gobierno fuera que te inocula ¿cómo se llama? El virus, ¿no? Entonces dicen, oye, tenemos 9,000 muertos, son un montón de muertos, que no sé qué. Claro, son un montón de muertos. ¿Por qué? Pues porque tú lo puedes ver, un muerto es mucho. O sea, cuando alguien muere, la humanidad queda huérfana. ¿Se va a entender? ¿Por qué? Porque muere una persona, es trascendente que muere una persona. ¿Sí me entiende? Pues no lo ven en ese sentido, ¿no? Lo que se hace metodológicamente es para ver, porque no es lo mismo que mueran 9,000 en México que mueran 9,000 en un país con menos población o un país con más población que México, ¿no? Para hacer comparaciones
¿cómo se llama? Equitativas, ¿sí? ¿Vale? Y ahí vemos los dos principios. Fíjense. Dicen que son muchos, pero metodológicamente, por estadística, dicen, ¿cómo voy a saber si son muchos? Invento y la lógica me dice que lo hago por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, por eso esa tasa que sale por cada tantos muertos por cada 100,000 habitantes, esa sí puede ser que comparable. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves esa tasa comparable con otros países, inclusive todo el mundo dice, es que Estados Unidos está un chingo de muertos. Esa es de las tasas más bajas. ¿Sí? Entonces, la de México sigue siendo una tasa muy baja. ¿Se me va a entender? Sigue siendo que una tasa muy baja. Para ser justos y ser equitativos en decir cómo va los muertos en México, yo no lo puedo hacer por datos o por muertos totales, por números absolutos, como le llaman. ¿Sí? ¿Vale? No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque para que sea equitativo tengo que aplicar una cuestión matemática o una cuestión de lógica matemática que me dice, para que pueda ser equitativo hacer un juicio si México o Alemania o España o Italia lo están haciendo bien o mal, yo lo tengo que hacer, ¿qué? En forma más objetiva. Entonces, por eso las matemáticas me dicen, lo hacemos por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, pueden ser muchos, sí, pero cuando tú lo trasladas de 100,000 habitantes, ¿cuántos se mueren por cada 100,000 habitantes? México es de las más bajas. Pero también es la más alta en cuanto a la letalidad, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que de los que se infectan, la cantidad de los que se infectan y se mueren, en México está casi en los 11 puntos, cuando en todos lados creo que está en el 7%. Va subiendo, va subiendo. Se empezó en el 3% y ahora ya va creo que casi en el 7%, la media mundial, y México está casi en el 11%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 que se infectan contagiados, ya se mueren casi 11. Sí, en todas las demás partes del mundo se mueren 6, más o menos. ¿Sí? No, 6 o 7. 7, 7, 7. ¿Vale? Entonces, bueno, está también como la tasa en México, que de cada 10 intubados se mueren 9.26, creo, ¿no? ¿Vale? O sea, casi los 10. Casi, güey, que se intuba, ya se lo cargó la fregada, ¿eh? ¿Sí? ¿Vale? Eso sí es dramático. Pues eso sí es de espantarse, sí. Pero no es lo mismo que lleve una evaluación con uno con otro. ¿Sí? Espero que por analogía me dé a entender por qué es tan importante, ¿sí? Que me dé a entender por qué es tan importante que ustedes se den cuenta de esto, ¿sí? Que se den cuenta de esto, de por qué es tan importante que yo me sepa esos 3 principios constitucionales, porque cualquier cosa que haga, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Si esa reforma, si esa miscelánea fiscal, si esa jurisprudencia, si esa sentencia, si esa multa que me llegó es equitativa, es proporcional y está apegada a derecho. O sea, tiene el principio de legalidad. ¿Sí me doy a entender? Espero que entiendan que eso es súper importante. ¿Ok? Pasamos a la siguiente parte de la siguiente, es así, siguiente diapositiva, es la de las causas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver de causas y ahí dice causa eficiente, causa final, causa material, ¿ok? Todas las cosas, ¿sí? Nacen de algo, sirven para algo, ¿sí? Y están hechas de algo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el ejemplo que siempre pone Platón era una escultura. Entonces, una escultura tiene su causa eficiente, ¿sí? ¿De qué viene? Pues de la piedra, ¿no? Su causa final, ¿cuál es? Pues, la representación, el embellecer, etcétera, ¿no? La material pues, es propiamente la composición química que tiene el material en donde vas a hacer tu obra, ¿no? Bueno, entonces, eso se aplica para todo, ¿vale? Eso es genérico, se aplica a todo. Entonces, fíjense, porque dice, la causa eficiente es contestar ¿para qué? ¿Por qué pongo primero la causa eficiente? Porque acuérdense que las cosas se conocen por su finalidad. Entonces, yo conozco el derecho, yo contesto qué es el derecho fiscal, aunado o mediatizado para su comprensión por la finalidad. Entonces, ¿la finalidad cuál es? Dice, la finalidad es el gasto público. ¿Sí? Entonces, hay dos finalidades. Una es la inmediata, la más próxima, y otra es la menos inmediata o la más lejana, pues, ¿no? Entonces te dice,
¿Cuál es la inmediata? Tener dinero para el gasto público, ¿sí? ¿Vale? La finalidad de todo el dinero que yo ingreso es ¿para qué? Para gastarlo. ¿Sí me va a entender? Es para gastarlo, ¿sí? Por eso se dan cuenta, en el artículo 31 dice ¿para qué? Para los gastos públicos, ¿ok? Ah, pero por eso primero aprendo derecho y luego puedo leer la Constitución. Cuando la Constitución dice que es únicamente para los gastos públicos, ¿es verdadero o no? ¿Por qué? Porque cuando te dice, tienes tú que entender que la causa final última es ¿cuál? El bien público temporal, ¿sí? O lo que ahora le llaman y se le ha llamado ahorita la intervención del Estado en la economía, se le ha establecido que la finalidad última se ha estado aclarando, ¿cuál es? La paz, ¿sí? Dentro de la paz, antes de llegar a la paz, pues están estos fines, ¿no? ¿Cuál? Ah, pues el bien público temporal. Ah, ¿cuál otro? Pues el bien el bien común, por ejemplo. El ser, el individuo como persona, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Pues ser feliz, ¿no? ¿Vale? Después, la sociedad tiene una finalidad. ¿Cuál es? Pues el bien común, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del Estado? Ah, pues el bien público temporal. Por eso el Estado interviene en la economía, que es poner el piso parejo para que todo el mundo llegue a dignificarse siendo feliz, y como en su segunda naturaleza el ser humano es social, tiene que el Estado intervenir temporalmente para que poner el piso parejo a todos y la sociedad busque ese bien común, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el último es la paz, ¿sí? El primero individual es la felicidad, pues la felicidad no solo se da en encontrar la verdad y ser buenas personas, sino en la segunda naturaleza, que es estar bien con el de enfrente, y eso que es el bien común, ¿vale? Entonces, esto le da congruencia y me da más amplitud de interpretación, ¿sí? Me da, como dice Gadamer, un horizonte más amplio de interpretación, ¿vale? Se me quita lo pueblerino, lo pendejo, lo ignorante, tengo más amplitud de interpretación y me doy cuenta y digo, con este bien público temporal o el último fin, que es el de la paz, me doy cuenta que no nada más puede ser el bien, el bien inmediato, el gasto público. Entonces yo digo, híjole, ven que les decía, ¿por qué pago 110% al cigarro o hasta un 65% a las bebidas embriagantes? Ah, porque a poco está bien o contribuye para el bien común o contribuye para la felicidad de la persona o el bien común o la paz, que la gente ande borracha o que la gente se enferme por consumir alcohol o la gente se enferma por consumir cigarro. ¿Sí me entienden? Acuérdense que los pecados por lo que van a ser enjuiciados, o a la católica, que porque van a ser ustedes enjuiciados en su juicio particular después de su muerte y después cuando venga Cristo en la parucía, el juicio final, juicio para todos, ¿qué es lo que te van a enjuiciar? Exactamente la intención de la motivación, la intención de todos tus pecados. Y dirían unos, pues, ¿qué tanto voy a sufrir, no? Ah, pues vas a sufrir, parece, unos dicen, con relación en el daño, el sufrimiento que tú le hiciste al de enfrente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo hago tiene consecuencias. ¿Eso qué es? Metodológicamente teoría de los sistemas. Eso lo practica mucho o se enseña mucho en la administración. Parte de la metodología que ocupa administración es teoría de los sistemas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en esa teoría de los sistemas te dice que todo lo que yo hago tiene una repercusión forzosamente, ¿sí? Entonces, por eso es cuando dicen, ahora que se discute la idea de la homosexualidad o la idea de la estupidez esta de la marihuana lúdica, ¿no? Y dicen, ay, es que yo me la fumo en mi casa, ¿no? Yo me la fumo a escondidas y no le hago daño a nadie, yo me la fumo en la intimidad de mi cuarto, ¿no? No le hago daño a nadie. Estúpidos. Primero que nada, pregúntale a tu papá o a tu mamá si no le hace daño verte drogado o tener una parafilia o robar o hacer daño.
Claro que le haces daño, pero pues yo nomás me la fumo en mi casa, no le hago daño a nadie. Pregúntale a tu mamá si no le haces daño a ella, ¿no? Pero pues, esto es más grave porque el hecho que llegue a tu intimidad y a ti no te haga nada la marihuana a tu casa, pues pasó un montón de problemas, ¿no? Pues, ¿por qué? Hubo muchos homicidios, hubo corrupción. Para que te llegue la marihuana, obviamente pasó muchas cosas malas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haga algo, no, nunca se puede quedar en decir las cosas que yo hago se quedan en mí y no le hago daño a nadie, es sistemático, eso es natural, ¿no? Tanto es que eso es lo que te va a enjuiciar, te va a enjuiciar Cristo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es parte de la intervención del Estado. Entonces, por eso el Estado puede intervenir y decir, yo no me voy a reducir al gasto público, ¿sí? Mi causa final dice, no, 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 porque yo puedo inclusive fijar impuestos y no se los he dejado, pero es el impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IEPS o la ley del IEPS, que me dice que si yo, que me da, perdón, que objetiva que yo le suba a 110 la cajetilla de cigarro por ciento de IEPS, ¿para qué? Para tratar de que la gente no fume. ¿Se va a entender? ¿Se va a entender? Entonces, también hay muchos que no entienden lo que es derecho fiscal y han hecho amparos diciendo, es que eso no va dirigido al gasto público. No, 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 pero va dirigido al bien público temporal, a la felicidad de la persona, al bien común y a la paz. Entonces, por lo tanto, que se convierte en equitativo y legal, por una cuestión de esto, se convierte en qué? Y proporcional, ¿no? Es que es mucho impuesto, sí son 110, pero es proporcional. ¿Por qué? Porque no puedo entrar en decir que es lo mismo agua embotellada natural a cobrar el agua que sale del grifo, a cobrar un impuesto sobre alcohol o sobre cerveza o sobre Coca-Cola. ¿Se me debe entender? Sí, espero que me dé más o menos a entender. Entonces, por eso es que de las causas, la primera es la causa final, porque yo conozco las cosas por la finalidad, y no lo puedo reducir a una finalidad próxima, inmediata, que es el gasto público, como dice la Constitución, sino también yo puedo ver la felicidad, bien común, o el bien común, o ¿cómo se llama? O la paz, ¿sí? Metiendo el impuesto, que es lo que vimos en la clase 2 y 3, no 3 y 4, no 2 y 3, respecto a que el meter impuesto, ¿qué hace? Es una forma de distribución, es una forma de qué? De inhibir o de qué? De propiciar qué? El consumo de un bien o un servicio. Entonces el impuesto se convierte en qué? En un elemento importante de consumo, de determinar el consumo. Por eso les decía, en la contabilidad de costos viene un concepto de utilidad neta, bueno, utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener en cuenta esa causa final, ¿vale? La otra causa es la que viene al principio y es la causa eficiente. La causa eficiente contesta el por qué. La causa final contesta el para qué, la que me ayuda a entender qué es. Entonces, por eso, la causa eficiente, ¿cuál es? Pues de que el Estado forzosamente necesita que dinero, ¿no? Los estados necesitan forzosamente qué recursos, ¿no? Entender. Y por eso les diría, ¿de dónde lo saco? ¿Sí? ¿Vale? ¿De dónde lo saco? Y de dónde el proyecto de nación, ¿sí? Que también incluye un proyecto económico, ¿de dónde se establece? ¿De dónde el Estado va a obtener recursos? Pues principal ¿de dónde? Pues de la renta del primer elemento, que es la naturaleza, de los elementos de producción, la primera que es la naturaleza, la explotación de la naturaleza, viene la idea de que de renta, ¿no? De que del dinero sale dinero, es que la cuestión de los intereses, ¿no? Del lucro, pues todo eso va a pagar ¿qué? O del trabajo, del producto del trabajo, pues también va a pagar ¿qué? Impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos o las contribuciones, ¿qué es el medio que se tiene para hacer la de Robin Hood? Se tiene de que parece que es el único medio o instrumento más bien que tienen los estados para hacer ¿qué? Redistribución del ingreso. ¿Ok? Por eso no es tan mal que existan ayudas públicas.
¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de ¿qué? De poner el piso más parejo, por eso se llama bien público temporal, ¿ok? ¿Vale? Entonces, bueno, después viene el otro que es el material, y nos quedan 7 minutos en el material, y fíjense que el material, las causas materiales, va con el objeto material del B. ¿Sí se dieron cuenta? Dice, lo que se estudian, las normas jurídicas, ¿ok? Y aquí es donde podemos ver desde las causas materiales lo que se estudia, que es A, legislación, B, jurisprudencia, ¿sí? Y C, actos administrativos, y D, las prácticas administrativas o usos y costumbres, ¿sí? Que se conocen como fuentes de aplicación y fuentes de generación de las normas jurídicas, ¿vale? Entonces, ojo, en materia civil es re fácil, ¿por qué? Porque únicamente es legislación, ¿sí? En materia penal es legislación y es re fácil, porque, bueno, es menos complicado, porque es solamente un código, es un código penal, estamos en el Estado de México, código federal, ¿sí? Y más fácil porque ahora ya solo existe un código nacional de procedimientos, ¿sí? Pero el código, pero hay una que otra ley ahí agregada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema penal, son medianamente 5 o 6 leyes, sí me debo entender más o menos, ¿no? O sea, sencillo, ¿vale? Civil, pues civil también, ¿no? Código civil federal, código civil del DF, del Estado, ¿no? Código de procedimientos federal del Estado y la ley del notariado y otras leyes, ¿no? ¿Vale? O sea, pero realmente, a pesar que es un sistema civil que incluye el mercantil y un sistema penal, ¿sí? Son leyes, pero no son tantas. ¿Por qué? ¿Por qué se complica? Porque en materia fiscal y empieza a ser un montón de legislación. ¿Por qué? Porque inclusive vean cómo dice A1, A2. Entonces la divido y les digo, A1, ¿cuál es? La doméstica, ¿sí? Eso concepto de derecho internacional y decir derecho doméstico es una traducción de los norteamericanos, que así le llaman ellos, ¿no? ¿Vale? Es lo que vieron ustedes en derecho romano, que empieza jus civile y jus gentum, ¿no? ¿Vale? El jus civile era el que se aplicaba a los romanos y el jus gentum a aquellos que no eran romanos, ¿sí? Entonces, por eso le llaman ahora a los norteamericanos como derecho doméstico, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa parte de derecho doméstico empieza con la Constitución, que es el eje, que vea después, a ver si me alcanza la siguiente clase para que ver metodológicamente el artículo 133, de cómo se puede interpretar y más después de la reforma del 2011, ¿no? Que hay mucho, de verdad, no saben, hay muchísimas cosas que decir, ¿no? Pero muchísimas metodologías que estar explicando, ¿no? Entonces, en la legislación podemos ver, bueno, ahí dice el 2012, ¿no? Que es una diapositiva que les copié y la tengo, la he estado actualizando, pero les copié la vieja, ¿no? ¿Vale? Entonces, la legislación, díganse cómo empieza con código, la Constitución, luego abajito viene código fiscal, ¿ok? Y luego al lado viene ¿cómo se llama? La de la ley, bueno, viene, ¿cómo se llama? Es que ya no alcanzo a ver. La Ley General de Tasas Mercantiles, el Código de Comercio, ¿cuál la otra? Es que ya no veo, la ley ¿de qué? No me acuerdo, perdón, pero ahorita, ya la veo, pero no me acuerdo, ¿vale? Abajito, esas son las generales, Código Civil, Código de Comercio, ¿sí? Luego abajo viene la ley pues, sobre la renta, la del IVA, la del IDE que ya se quitó, la de YETUC también, la de impuesto social sobre productos y servicios, ¿sí? La ley de amparo, la ley del SAT, bueno, todas esas leyes, ¿no? ¿Vale? Esas son parte de qué? Del sistema. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo pongo arriba Código Civil? ¿Por qué? Porque el Código Civil me establece, por ejemplo, lo que les decía hace rato de los diferentes tipos de domicilio, ¿sí? Entonces, cuando se habla de domicilio, el Código Civil dice domicilio y se explica como residencia, ¿sí? Entonces, nosotros en materia fiscal, desde la Constitución dice, donde residan, ¿sí me entienden? Donde residan. Y después viene la idea de que de domicilio fiscal en el código fiscal, ¿sí? Vean cómo el domicilio, dice, la palabra residencia viene en la Constitución. Y luego, en el Código Civil, me dice cuáles son los tipos de domicilio, igual se definen por residencia,
de los domicilios que hay. Pues domicilio conyugal, domicilio convencional, domicilio para oír y recibir notificaciones y demás. Pero luego el Código Fiscal repite, pero le agrega un domicilio, que es el domicilio fiscal. Entonces, a ver, simple y sencillamente, por una cuestión de A no puede ser B al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, ¿cuántos domicilios puede tener una persona? Pues uno. ¿Cuál debería de ser? Pues el fiscal. ¿Por qué? Porque todas las actividades que yo haga, inclusive de recibir notificaciones, ¿son qué? Son determinadas de una ¿qué? De un acto económico. Que el acto económico no se reduce a un acto de comercio, sino también puede ser un acto civil, que es un ¿qué? Un acto jurídico. ¿Sí me van a entender? Entonces, automáticamente se desactivan los conceptos de derecho civil como el de domicilio y únicamente debe de prevalecer ¿cuál? El de domicilio fiscal. Por eso también a colación les estaba diciendo lo de la ley del ¿cómo se llama? De tenencias. ¿Por qué? Porque la tenencia se paga de acuerdo a ¿qué? Al domicilio. Pero los 600 cabrones que llevaron un comprobante de domicilio. Pero ese domicilio es realmente su domicilio. No. ¿Cuál es su verdadero domicilio? Donde ellos están para ejercer sus derechos y obligaciones. Y el ejercicio donde los encuentras de esos derechos y obligaciones, como son actos económicos, que son actos después jurídicos, están juridificados, esos actos económicos, aunque no paguen impuestos, tienen que ser ¿qué? Declarados fiscalmente. Entonces, por eso primero aprendo derecho y puedo entender que el derecho fiscal absorbe todas las ideas de domicilio y únicamente se aplica el de derecho fiscal. Esto no saben cómo cuesta trabajo la gente que no sabe fiscal o los que no saben fiscal entender esto. ¿Sí me va a entender? No lo entienden. Si no puedo poner yo cuál domicilio. No, güey, tú no puedes poner cualquier domicilio. Tú tienes que poner ¿qué? Tu domicilio fiscal. ¿Vale? Entonces, bueno, ya que ya se acabó esto, nos vemos el martes. Ya les dejo ahorita, les subo la actividad de ahorita. Es un video nada más de las reformas fiscales. Y ya, ese es se los voy a poner para que sea, bueno, nos vemos, ya se acabó esto, nos vemos ¿cómo se llama? El martes, ¿vale? Entonces a las 9 les vuelvo a mandar el correo, ¿vale? Martes. Ok, gracias. Vale, pues. Tengan Sí, profe. por favor. Descanse, cuídese. Adiós, gracias.